significativo que tuvo fue que vivió una etapa gloriosa en el deporte y también que vivimos una etapa, yo creo que una de las más importantes y dramáticas en la historia de nuestro país. Pero yo creo que la cosa del Colo-Colo fue de ese tipo simbólico, de que tú estabas aplaudiendo algo que era tuyo y que te metía goles, podía ser yo o podía ser cualquier tipo de la calle. El gobierno hacía uso del equipo porque estaba ganando y era una de las válvulas de escape y de sacar a lo mejor a la gente de ese crítico problema de ese momento. El más triste indudablemente que fue haberla perdido en Montevideo, esa final, porque sabíamos que éramos más equipo que Independiente, por ejemplo. Nos robaron en Avellaneda, nos robaron aquí en Santiago y nos robaron en Montevideo. Nosotros nos quedamos con el sabor a victoria. Yo trabajaba en una fábrica en la zona norte, en una metalúrgica, en Renca. Y era el término ya de las elecciones parlamentarias de aquel año. Eran las elecciones, digamos, a partir de las cuales del año anterior, de octubre, la CODE, que se llamaba Confederación Democrática, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, habían cifrado la esperanza de poder derrotar, digamos, electoralmente a la Unidad Popular. Bueno, en aquellas elecciones, de lo que yo recuerdo, digamos, la Unidad Popular incluso aumenta la votación respecto a la votación del año 70. Entonces, ahí empieza la campaña de Colo-Colo, o sea, entre que termina la elección parlamentaria y empieza la campaña de Colo-Colo. Nos organizábamos para ir, o sea, aquí ya muy organizarse para ir. Nos juntábamos, digamos, en la estación central normalmente, o a veces en la estación Mapocho, y con uno de esos bolsos de cafés de papel grande, comprábamos pan, comprábamos fiambre, hacíamos sándwich y partíamos con todo eso al estadio. Las cervezas las comprábamos allá. ¿Los quedan ahí? ¿Ustedes también son de Peña, no? No. ¿De dónde son? Macul. Colo-Colo unía este país. Yo recuerdo que venía gente desde más allá de la estación central a pie porque no había micro caminando para llegar al estadio. Venía gente de acá de La Reina, de Las Condes, caminando porque no había movilización. Sin embargo, llegaban los tipos y no llegaban solos.
llegaban con los hijos a Lapa, como decimos nosotros, caminando con el hijo a Lapa. O sea, y venía la señora al lado con el maletín con sándwich y bebido café. Y esto adentro era una fiesta de la gente, era una fiesta. Yo creo que eran los únicos 90 minutos de fiesta de verdad que tenía la gente del pueblo de Chile. Yo te diría que eran los únicos 90 minutos, bueno, poco más porque el partido duraba 90 minutos, la hora antes y la hora después que llegaba la gente para compartir, para conversar, para compartir el sándwich, que a lo mejor les costaba tanto conseguir en el barrio, lo conseguían acá en el estadio. Y tomarse el café con azúcar que tanto costaba conseguirse, lo conseguían acá en el estadio. Por eso creo que Colo-Colo traspasó las barreras y por eso es recordado hasta el día de hoy como el gran equipo del Colo-Colo de todos los tiempos. Yo me acuerdo que más de alguna vez nosotros nos fuimos al estadio en uno de estos camiones carniceros, que son unos camiones, digamos, que tienen unas barras y donde se cuelgan los cuartos de carne, entonces ahí los camiones partían, digamos, y la gente se subía en camionetas. Y los días viernes salir temprano de la fábrica, o sea, con cualquier excusa, digamos, pedir permiso las 2 últimas horas antes para poder estar a tiempo en el estadio. A pesar de las dificultades de movilización, la gente llegaba igual. Cuando había paro de micro, bueno, eran un río de gente que venía por la Avenida Grecia y por Campo de Sport, digamos, hacia Irarrázaval, se desparramaban, digamos, pero era mucha fiesta, era mucho jolgorio. Imagínate cuando ellos no tenían el transporte necesario para ir al estadio y sabíamos que se iban caminando, que iban cuadra y cuadra. Eso, si un futbolista no lo remecía, creo que está viviendo en una burbuja. Por eso que mis ojos fueron mucho más allá de una cancha de fútbol para apreciar el verdadero colocolino, ese pueblo que luchaba, que quería estar, que quería sentirse orgulloso el día lunes, porque su equipo ganaba el domingo. Pero venía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves a sufrir las penurias y el domingo otra vez volvía a sentirse con el pecho hinchado, de orgulloso porque el equipo ganaba. Primero nosotros nos concentramos en los O'Higgins, en Viña. De Viña nos veníamos, no me acuerdo si era una Ovalle Negrete, una Matadero Palma, una micro, donde el chofer con esos volantes grandes, llegaba de repente, quedábamos en Pana. Pues nos veníamos en la mañana al Hotel Carrera, almorzábamos, dormíamos la siesta y de ahí nos veníamos al estadio en esa misma micro, como te decía yo que era una micro, no era un Pullman, no era un Pullman, una micro. Nosotros cuando salíamos del hotel hacia el estadio, yo te digo, era impresionante. Si la gente, nosotros teníamos que salir como 3 horas antes del partido, 4 horas, porque sabíamos lo que nos esperaba en el trayecto hacia el estadio. La gente se cruzaba delante del bus, caminaba el bus lentamente, la gente salía a las otras calles, o sea, era impresionante. El Zorro Álamo realmente armó un equipo bueno, con muy buenos jugadores, digamos, en términos de manejo de balón, como el Galindo, como el González, como el Chamaco Valdés, Ahumada, Caselli, y otros que eran de pelea, como el Leonel Herrera, el Páez, digamos, el Coco Rubilar, el Osorio, digamos, que eran ahí más de la marca, de la pierna fina. Y tenía muchas variantes. Variantes de pelotazo, variantes de llegar tejiendo, variantes de individualidades, variantes de velocidad, variantes de talento, variantes de pelotazo largo, variantes de chamaco un gol de lejos, variantes del Loco Páez gritando, variantes del Leonel pegando, variantes del Rafa muy simple saliendo a jugar, pero era un equipo muy directo con un técnico que sabía todo lo que tenía que hacer. Muchas veces yo me junto con colocolinos y se saben el equipo de memoria. Galindo, Herrera, González, Rubilar, Páez, Caselli, Valdés, Ahumada, Messeni, Obeirú y Belli, o sea, se de memoria. Y muchos no se acuerdan de Colo-Colo 91, que fue campeón de la Copa Libertadores.
Pero para mí, el mejor gol fue uno que le hizo un español, le sacó para Libertadores de América. Porque tomé la pelota aquí. Ahí, mira, semicírculo del área. 2 metros. Córner del Cabezón Faría. La rechaza ahí el Rafa González. Y lo toma aquí. La amortiguo, la bajo. Doy vuelta. ¿Cómo están? Me doy vuelta y sale Pancho Lacera. Se la toco a Beirut. Beirut me la devuelve. Y sigo avanzando. Llego a la mitad de la cancha, cierro el Chacha Bendaño. Se la tiro por dentro y me voy por fuera. Sigo corriendo. 3/4 de cancha. Se cruza el Chino Arias, la meto en un túnel. Sigo corriendo. Me sale Juan Olivar en el punto penal. Me lo saco para el lado izquierdo. Y me venía siguiendo Jorge Toro. Y le pego un cachetazo a la pelota. Imagínate, desde aquí, ¿cuánto digo? 80 metros. Pelota al piso, fuerza, todo lo que un hombre desea para jugar al fútbol. Ese gol tuvo todo. Y hay un despeje en el área Colo-Colo y Caselli la toma y empieza a correr por su banda. Hace una pared con el negro Beirut, después le sale el Chachá a Bendaño, le tira algo que muchas veces hacía Caselli, tiraba la pelota por un lado y se iba por el otro, como tenía mucha velocidad. Después le hace un túnel ¿cómo se llama? Al Chino Arias, y cuando va llegando al área le hace una finta al arquero, al Olivares, como que se va a ir para la derecha y se va para la izquierda y le pega con el borde externo y entra la pelota. Y ahí es la primera vez que se escucha que le gritan el se pasó. La gracia y el mérito grande de ese Colo-Colo, que era difícil neutralizarlo porque tú tenías muchas variantes, que jugaba muy bien a un ritmo desusado para aquellos años, en el fútbol chileno sobre todo, y con muy buenos jugadores. O sea, era un muy buen equipo y con muy buenas individualidades. No puedo olvidar que previos a Copa Libertadores, enfrentarnos con los brasileños, con los ecuatorianos, etcétera, para nosotros que no teníamos experiencia internacional, como tienen ahora los chicos que juegan en Europa y todo eso, para nosotros el principal sostén era el buen juego que hacíamos. Siempre yo tuve la esperanza de que podíamos hacer cosas grandes. En aquel entonces era Colo-Colo y Unión Española los dos equipos más protagónicos del campeonato de fútbol. Y en la Unión Española era un poco como los patrones. Estaba el Abel Martín, estaba el Fluxá, estaban buena parte de dirigentes de la Unión Española, digamos, que eran industriales del calzado.
nosotros teníamos jugadas que ya se sabía, si yo la tenía, ya sabía Carlos, sabía el pollo dónde iba la pelota. Y nosotros sabíamos que si la recuperaba Guillermo Páez en la mitad de la cancha, yo tenía que ir a buscarlo porque me la entregaba a mí. O venía Mesen por el lado izquierdo. Pero nosotros jugábamos un 4-3-3. O sea, y cuando con la llegada mía, con la llegada de Mesen, nosotros éramos 5 o 6. Normalmente el trayecto nuestro era Campo de Deportes, ir a Razabal, Vicuña Maquena y Alameda. Y en cada bar que había entrábamos y nos tomábamos una cerveza. Rematábamos normalmente como a las 5 de la mañana en el Touring Club, que era un local que estaba en Alameda casi al llegar a Estado y estaba en un subterráneo. Entonces en un local subterráneo donde se vendía cerveza, vendían unas fuentes grandes de papas fritas con ají y se jugaba dominó. Entonces ahí rematábamos, digamos, jugando dominó y todo eso. Empiezo a picar, la pelota fue un poco larga, eso sí. Entonces empiezo a picar y viene corriendo el uruguayo Pini, el central, y el otro central que no me acuerdo cómo se llama. Pero yo le saco un par de metros de ventaja. Por la velocidad que yo te decía que tenía en esos momentos, era rapidísimo. Media abajo, pantalón cortito, camiseta blanca, polo. Entonces, como era tan larga la pelota, el arquero, el uruguayo García, que sale a buscarla. Yo no sé si la pelota da algún botecito aquí en la raya del área grande, pero yo aquí se la punteo. Con la puntita, pero apenas la rocé. Y le meto un túnel. Y él pasa de largo. Entonces yo voy aquí con la pelota y veo que viene José María Pino, el uruguayo. Y conociéndolo yo digo, este se va a tirar. Entonces la amago, que le voy a pegar, y claro, conociéndolo, ¡fua! Pasó largo, engancho. Pasa de largo, yo voy con la pelota aquí pegado. Y después lo veo en las fotos, yo no lo veo. Cuando yo le doy un toque y hago esto, el uruguayo que sabía recuperar al arquero me tiró un viaje que no me alcanzó a pegar. Y después aquí me tira otro viaje y tampoco me alcanza a pegar. Entonces ya estando aquí, con el borde externo, el pie derecho, la meto. Y después, acuérdate que esto era de... Después me abrazo la pelota yo aquí. Me abrazo la pelota. Entonces me decían, chino, 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 chino. Y yo miro y me sacan las fotos desde allá. Bueno, ya llega mi compañero a abrazarme, como te digo, pero lo único que sé que era un zumbido de abejas, lo único que sé que el público, 70.000 personas o más de 70.000. Yo no sabía que habían gritado, se pasó, hasta después de haber visto los diarios. Una de las cuestiones que normalmente a uno lo ponían nervioso como hincha, es de que seguía con la pelota, seguía y uno esperaba que tirara luego. En ese gol, me acuerdo yo, se había pasado a medio mundo ya. Y nosotros pensábamos de que iba a patear desde ahí, sin embargo siguió corriendo con la pelota hasta meterse dentro del arco. Claro, después que metió el gol, súper bien, pero antes le habíamos echado cualquier cantidad de garabato que ya veíamos que el arquero incluso trató de hacerle un foul. No, salió un grito, no sé de quién, se pasó, empezaron a gritar otra gente a lo mejor, y después todo el mundo se hizo parte del grito y ya el estadio gritaba enfervorizado.
gran problema era ese, que las colas y todas las cosas que estaban en ese momento ya. Y uno yo en ese tiempo siempre he sido partidario de Allende. Lo teníamos con mucho dolor, ¿sí? Con mucho dolor por lo que se estaba viviendo con respecto a los problemas que teníamos nosotros para viajar, por la cuestión de los camiones, y nosotros sabiendo lo que estaba pasando. O sea, ya muchos nos habían dicho de lo que podía acontecer por eso. Entonces nosotros teníamos mucho dolor, y no sé qué, Don Lucho siempre, como Don Lucho también fue de lo nuestro, digamos, decía que la única manera de darle la alegría a la gente era que nosotros ganáramos, porque así le disminuía todo lo que significaba el sufrir, ¿sí? y los problemas que tenía, digamos, del pan. Siempre Don Lucho habló de que el pan era mucho más sabroso cuando Colo-Colo ganaba, era mucho más rico, ¿sí? El día lunes el obrero, el ferroviario, todo eso decía que encontrar el pan, los niños encontraban mucho más rico el pan cuando Colo-Colo ganaba. Y eso lo sentíamos nosotros, o sea, a lo mejor un poco ingenuo, pero si se puede mirar bajo otro punto de vista, pero nosotros lo mirábamos así. Y nos entregábamos enteros por esa causa, por nosotros mismos, por nuestra familia y por la gente. Yo te digo, incluso el mérito de Colo-Colo fue que toda esa tensión política que de repente se llenaba Chile a lo largo y a lo ancho, el Colo-Colo y sus actuaciones y su postulación a ser campeón de América hizo que la atención preferente en ese lapso fuera con ellos. Y yo creo que lo entendieron todos los diarios así, y particularmente el diario que me tocó dirigir a mí, que era absolutamente colocolino, eso, hasta los huesos. Bueno, era un momento muy difícil y nos tocó ir muchas veces a La Moneda, porque indudablemente que estaba en los últimos días de Salvador Allende, y Colo-Colo pasó a ser el alivio que tuvo el gobierno de Allende en sus momentos, los momentos más difíciles. Cada triunfo de Colo-Colo prácticamente hacía olvidarse de todos los problemas que se estaban viviendo. Entonces éramos asiduos visitantes de La Moneda y del gobierno de Salvador Allende. Entonces yo creo que para ese gobierno en ese momento fue muy importante, y para la gente también, porque se olvidaron muchos problemas que estaban por venirse. Como uno está metido en esa burbuja, digamos, y no está palpando todo lo crítico del momento, no se da cuenta. Después, cuando analiza uno, con el correr de los años, qué sé yo, claro, en realidad realmente el gobierno hacía uso del equipo porque estaba ganando y era una de las válvulas de escape y de sacar a lo mejor a la gente de ese crítico problema de ese momento. Entonces, además de las preocupaciones, digamos, por la movilización social, por conseguir, digamos, los alimentos, el abastecimiento para el almuerzo de los trabajadores, porque los casinos eran administrados por los sindicatos, estaba también la preocupación de conseguirse las entradas, digamos, de hacerse el tiempo para ir al estadio. Y yo creo que fue una época bonita, como toda esa época de la Unidad Popular, aun cuando después, digamos, no lo pasáramos muy bien. Pero a mi modo de ver, digamos, la campaña de Colo-Colo de 73 está enmarcada en la campaña que se da en ese tiempo en términos del orgullo de ser trabajador, el orgullo de ser popular, el orgullo de ser del pueblo.
nos permitía a nosotros en un momento muy conflictivo del país, donde las colas, por ejemplo, para comprar la carne, las colas para el aceite, las colas para el azúcar cada día eran más grandes, donde había un gran revuelo nacional por ese problema, cosa que nosotros no teníamos, porque el deportista siempre ha sido un hombre privilegiado y nos llevaba las cosas a la casa, por ejemplo. En el instante también, por ejemplo, con mis compañeros de universidad, cuando todo era tan revolucionario y en la universidad se hablaban de temas tan candentes como la política, como la economía del país. Y en Colo-Colo que se hablaba, no tanto, porque el futbolista es un poco reacio a hablar de cosas que no sea el auto deportivo, la mina, hasta el día de hoy. Hablar de política era muy, muy difícil. Pero sí tratar de hacer entender a los compañeros de profesión de que nosotros primero somos personas que vivimos en una sociedad y que teníamos que tratar de toda forma posible de poder continuar con esta ilusión de un país socialista elegido por primera vez por votación en la historia del mundo y decir, nivelemos hacia arriba, que todo el mundo tenga educación, que todo el mundo tenga una salud, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy se pelea lo mismo, cosa que los gobiernos han ido cambiando y la situación sigue exactamente igual. Dentro de lo que es la concepción política de Colo-Colo, te diría que como participante, como futbolista, éramos muy pocos los que teníamos conciencia de lo que pasaba. El pueblo, no, ¿para qué hablamos? El pueblo es más sabio, ¿no? El colocolino sabía lo que estaba viviendo y sabía que el día domingo era un verdadero recreo. Era un solaz, era un oasis dentro de lo que se cernía, una cosa muy gris, muy siniestra, lo que se estaba cerniendo sobre el país. Se conversaba, pero no tan profundamente. O sea, había una preocupación, habíamos gente que pensábamos diferente, había gente que tenía sus ideales, pero no tan profundamente. Entonces nosotros tratamos, y en ese sentido, persona importante en esto, fue don Lucho Alao, que dijo: nosotros la política la vamos a dejar de lado, que se preocupen los políticos, pero nosotros vamos a ser los que le vamos a dar la alegría al pueblo. Nosotros tenemos que ser los que mañana el pueblo entero, Chile entero, no solamente los colocolinos, encuentren que la marraqueta está más calentita, que hay para comer, y el que no tiene para comer, que la taza de té también la va a sentir más rica porque Colo-Colo ganó o la selección ganó. Bueno, tengo que reconocer, fíjate que había un acercamiento y casi amistad con el presidente Salvador Allende. Él nos mandaba a buscar mucho a nosotros, participaba mucho también en los partidos. Cuando nosotros salíamos afuera, él nos acompañaba. Entonces, la amistad que había ya era grande, o sea, después llegamos a total extremo, que lógicamente con mucho respeto, ¿no es cierto? Ya después ya no le decíamos presidente, no, Chicho aquí, Chicho allá, y él nos trataba de la misma forma nosotros, nos dio tanta confianza que el trato era de esa forma. Entonces, lógicamente que sentimos mucho lo que pasó en ese entonces, sobre todo con él, ¿no es cierto?, en la forma como se fueron dando las cosas. Bueno, yo lo admiraba mucho y pues lo sigo admirando y nunca yo pego codazo para hacerle las fotos, ¿ah? Pero esa vez creo que fueron los mejores piques que me mandé para estar al lado, a la izquierda de él justamente, del Chicho Allende ahí, sobre todo ahí en la Moneda. La alegría tremenda de haberlo conocido, a la señora Hortensia, de haberle dado un besito en la cara. Para mí me quedó marcado por lo que significó para nosotros, digamos. Por lo que significó para nosotros. Eso yo te digo que fue impagable, imborrable, digamos. Para mí es tremendo. Nadie se podría imaginar de que un equipo en esas instancias ya pudiera estar
conversando un tema de dinero cuando la concentración tenía que ser total en el partido y en la parte futbolística. Sin embargo, faltaba poco para que empezara el partido y todavía no había el visto bueno, digamos, de parte de los jugadores para salir. Estuvimos a punto de no haber entrado a jugar. Ese gol va a ser recordado por siempre, porque fue un gol muy bonito que le hice a Botafogo en el Maracaná, donde le levanté el balón al arquero desde fuera del área, y el lineman levantó la banderola, nosotros celebramos el gol, los brasileños aceptaban el gol, la gente aplaudió, nosotros nos abrazamos, y de repente vimos que el lineman tenía la banderola arriba y no la bajó. Se le preguntó y el lineman no nos contestó y me anularon el gol. Ese gol es el que más recuerdo, es que me anularon. Para mí, o sea, el más bonito fue el de la Unión. El más trascendente, el de Melec. Pero yo diría que uno de los que me hace soñar hasta el día de hoy fue cuando por primera vez un equipo chileno ganaba en Maracaná. Una pelota de chamaco, Galindo, chamaco, me la dan, yo me abro de pierna. Pasa porque yo sabía que el negro más me entendía. Me abro de pierna y empiezo a picar. No recepciona la pelota porque Valdera toca al centro, la vio a Caselli, la dejó pasar, se la puede devolver a Guada, se la devolvió un poquito corta por Caselli, se acerca a la zona, va a faltar el arquero, va a tirar, tira de Luco, ¡gol! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol! ¡Cielo! Me hinco para gritar el gol. Ah, cresta, lo anularon, dije yo. Porque no escuchaba nada. Claro, se produjo un silencio. En el estadio había 120.000 personas y era como si hubiese estado vacío. Va a enfrentar a Brito, están 1-1, se acerca, va a enfrentar a Sala, le cometió penal y el Colo va. Caselli y el Colo va, porque el Colo había castigado, pero este no podía dejarle pasar. Y ahora de gol. Bueno, el gol de Botafogo también fue penal, importante en esa instancia en que estamos 1-0 y viene el penal. Y yo tranquilamente, sin nervios, sin nada, tomé el balón y dije, esta es mi oportunidad de hacerme famoso. Y lo pateé como que estaba en el Estadio Nacional. Maracaná enmudece, amigos, y gran parte de la hinchada de Botafogo se va al estadio. Ganan los chilenos por 2-0. Goles de Carlos Caselli a los 30. Y Francisco Valdés cuando se cumplieron 34. Creo que uno de los triunfos que más celebré y no teníamos el clamor de un estadio nacional fue el que le ganamos a Botafogo en Maracaná. Porque ganar en ese estadio mítico, el estadio más grande del mundo, yo decía, ese estadio tiene algo que increíble para los brasileños y para el mundo entero. Y jugar nosotros ahí y ganar, creo que fue una de las grandes alegrías. Después salía en O Globo al otro día, salió que nos dieron un toque el equipo Los Gorditos, porque nos decían afuera nosotros, los brasileños, los argentinos decían el equipo Los Gorditos. Porque Galindo, Rafael González, yo, Chamaco, Mesen, Caselli, mismo, todos teníamos una pequeña guatita, ¿sí? Entonces hubo las camisetas blancas, no sé por qué se veía, pero se notaba. Y nos dieron un toque Los Gorditos. Dijeron los mismos, los brasileños. Es el partido que se jugó en el Maracaná. Y yo creo que debe ser para todos el partido más recordado, a todos los jugadores de esa época, porque bueno, ir a ganar al Maracaná o Botafogo, donde tenían muchos seleccionados brasileros, fue como un gran logro en ese momento, sobre todo que los equipos chilenos prácticamente no ganaban en Brasil. Se ganarle a Botafogo ya y en el Maracaná era dar un paso gigantesco hacia la final. Eso es cierto, sí, ahí yo creo que surgió la certeza de que estábamos ante un equipo que podía hacer historia. Bueno, el aniversario de ese año no lo pasamos muy bien porque Colo-Colo sale primero a jugar afuera y poco antes del 19 de abril se come una goleada, digamos, en Asunción con Cerro Porteño. Perdió como 5-1. Pero esos resultados se revierten aquí en Santiago y Colo-Colo clasifica, digamos, a lo que le llamaban en aquel entonces la semifinal.
Este Colo-Colo atrajo mucho en ese tiempo. Era una especie de símbolo deportivo, un símbolo social. Habían gallos que aparecían y tú los aplaudías solo, tuvieras ganas o no tuvieras. El caso Caselli, por ejemplo, que te digo, el caso del Chamaco, el Pollo también, que era muy aplaudido, sobre todo cuando se arrancaba por las orillas, ¿te acuerdas? Pero el partido más emocionante también fue el que tuvimos la revancha acá con Botafogo, porque ganándole a Botafogo prácticamente pasábamos a la final y resulta que íbamos ganando 2-0 y después se dio vuelta la cosa y nos iban ganando ellos 3-2 y con esa derrota nosotros quedábamos fuera del campeonato. Y obviamente que el gol que hice contra Botafogo fue para el lado donde estaba y está siempre la barra de Colo-Colo. Y mi forma fue salir a gritarlo hacia allá porque de ahí venía todo el clamor, venía todo ese bullicio que era un verdadero alud que explotó cuando hice el gol y obviamente que me sorprendió y partí para allá a celebrar el gol, con las medias abajo porque ya estábamos extenuados, cansados. En realidad fue uno de los goles importantes, el del Pollo Eli, digamos, el gol salvador ese que fue un respiro. Después todo el mundo, con el empate, era como si hubiéramos ganado por goleada, veníamos felices de vuelta al estadio, digamos, para acá, para el centro. Y donde él nos puso las cosas bien claras, qué es lo que pretendía de Colo-Colo, qué es lo que quería de nosotros, qué es lo que pretendía de nosotros. Hay cosas, a mí me dijo, yo nunca te voy a obligar a marcar, pero sí márcame terreno. Yo cosas que no había escuchado nunca. Sí, pero Lucho, ¿cómo marco terreno? Claro, cuando no tengamos la pelota tú ven y posicionate aquí, párate aquí. Y entonces sí, no vas a permitir que este tipo que esté jugando ahí pase libre. Tú estás parado al lado de él, por lo menos la pelota no le van a dar y le van a tener una opción menos de jugar. Y cuando nosotros tengamos la pelota, de 3/4 canchas arriba, lo que quiera, lo que sabe y por qué llegaste a jugar el club de eso. O sea, siempre nos dio a todos una libertad enorme de poder decidir, porque no sé, ustedes son grandes, ustedes tienen que decidir. Por algo le decía a mi zorro. Don Lucho, al menos en mi persona, me entregó muchos valores, me hizo creer que en realidad yo era el mejor número 8 de Sudamérica, me respaldó en los momentos más difíciles en cuanto al trato con los dirigentes. Psicológicamente me dio una fuerza tan importante que hasta el día de hoy yo incluso veo el fútbol como lo ve él. Muy claro, era una persona muy que veía la vida con mucha facilidad, o sea, no se hacía problemas con nadie. O sea, ¿para qué tener enemigos? Y más vale tener amigos que enemigos. Y esa filosofía se la entregó a todo el plantel. El día de hoy los jugadores de Colo-Colo todos lo recordamos con mucho cariño. Don Lucho, con todo su conocimiento, todo su concepto era muy simple y muy claro. Se hacía entender fácilmente por los jugadores. Hacía una charla en común con todo el plantel, lo graficaba a través de una pizarra o lo graficaba a través de botellas o de charlas en camerín. Y los jugadores es fácil de entender sus ideas. Así que, más allá, como le digo, de la riqueza de su concepto, él era muy simple para llegar al jugador. Y eso también lo sumaba a una parte psicológica. Por ejemplo, él da mucha confianza al jugador en el sentido de destacar sus características principales, sus cualidades. Bueno, fue el primer técnico que tuve. Yo con este equipo Colo-Colo 73 comencé mi carrera futbolística. Yo partí el 72 jugando, así es que comencé prácticamente con el Zorro Álamo
el que yo diría que en gran medida influyó a que yo jugara de la manera que jugaba, porque me dio mucha libertad, y yo creo que era el gran mérito del Cerro Álamo, sacarle provecho a todos sus jugadores según las condiciones que tuviesen. Y así, en el caso mío, me trajo de Lota, un jugador de 24 años, de 23 años, que no pensaba en nada, que ha sido seleccionado juvenil chileno, nada más, pero no tenía nada. Y él me hizo llegar a las instancias mayores, y así como a Beli, así como a muchos más, a Humá, que venía de Serena. Entonces, por eso te digo yo que él es el soporte, y no hay palabras para decir lo que fue Don Lucho con respecto a nosotros y con respecto al fútbol chileno. Digámoslo francamente, yo destrujé mucho a Lucho, porque vivimos, prácticamente trabajamos casi 10 años juntos, conversamos mucho, nos fuimos amigos, él me expresó su amistad. Y como con tantos días de concentración, siempre estábamos en la misma habitación, conversábamos y salíamos de repente a cualquier lado, en cualquier momento usábamos, aprovechaba yo de aprender de él. Pero más allá de toda esta inmensa riqueza de su experiencia, de su concepto futbolístico, diría que como ser humano caló muy hondo en mí. Yo a Lucho lo tengo como un segundo padre. Usted ve que aún me emociono cuando hablo de él. Para mí fue muy importante en el fútbol y en la vida. Una persona que fue muy importante, bueno, en su labor profesional, que era la de hacer toda la preparación previa al partido, el masaje, todo el cuento, pero además muy importante en la parte psicológica. Era un personaje que estaba siempre con la talla a flor de piel, que estaba siempre alegrando, destensionando de repente la situación. Si la cosa se venía media difícil, él era encargado de aflojar un poco la tensión, así que en ese sentido fue siempre muy importante. A esto lo voy a con una anécdota, sucedió en Maracaná. El equipo estaba muy concentrado, sí, pero muy preocupado, muy tenso. Hay un silencio en el camarín. Y Chamullo empieza con su masaje y empieza a preparar al grupo. Y empieza a invocar a los dioses griegos para que iluminen a Colo-Colo. Y así fue rompiendo el hielo y fue pasando un momento de tanta tensión y los jugadores empezaron a reaccionar. Yo te diría que el Chamullo fue un hombre muy importante, sin saber tanto en cuanto a cómo era el entrenamiento. Decía, vos jugáis mañana, soy la figura, y se iba. Y a los 15 le decía lo mismo. ¿Ah? Llegaba ya, vos sois la figura máxima de este equipo, si los demás no valen, vos sois el que vale, y se iba. Entonces todos los 15 hacía el otro día con el pecho inflado. Entonces el Chamullo, para hacernos reír a todos, dice, oye, juntémonos en la pieza Castañeda. Entonces llegan toda la pieza Castañeda, llegamos todos. La Castañeda está en pelota de guata. Dice, ya, te tengo que poner la neurona. Y le pone la aguja en el poto. Ah, dice, me olvidé algo. Y sale. Y se va de la pieza. Y el Castañeda, que tenía un miedo horrible, le dice, chamo, voy a dar por cuál vuelvo. Y era un gallo de físico privilegiado. Y le tenía un miedo a la inyección. Volvió como a los 15 minutos. 15 minutos. Y el otro alegando, echando karate, y todos nosotros ahí muertos de la risa. Y a nosotros como hinchas nos gustaba mucho porque era muy imaginativo, o sea, realmente era como el cabro pícaro, digamos, y más encima comprometido. O sea, normalmente la gente que tiene alguna figuración a nivel deportivo trata de no casarse con nadie, pero el Caselli sí en ese terreno no tenía pelos en la lengua.
como mucha gente veía con simpatía esa postura de Caselli, también había otros que lo detestaban por lo mismo, porque estaba tan polarizado. Bueno, y ese que yo creo que es otro motivo para que la postura y la actitud de Caselli fuera admirable, porque habitualmente el deportista no quiere quemarse con nadie. A Caselli no le importó eso. Aparte que era tanta su calidad que nadie le podía decir nada. Cuando uno dice, a ver, ¿qué quiero yo para mi país? Con 20 años, 21 años que tenía en esa época, dice, oye, ¿por qué si en otros países la educación es gratis, por qué no puede ser gratis en mi país? En algún momento Allende lo dijo. ¿Por qué si la medicina es gratis no puede ser gratis en mi país? Entonces siempre yo dije, ¿por qué en vez de que la gente pase hambre, por qué la gente pase frío, no tenemos la posibilidad de un techo donde cobijarnos, tener un pan para comer, tener educación gratis y la salud gratis? Ese fue siempre mi pensamiento. Y a veces pone el apellido que tú quieras. Algunos lo tomaban bien, otros lo tomaban mal. Pero ese fue mi pensamiento, lo mantengo hasta el día de hoy. Un rechazo de Silva, pifiado, le dio mal a la pelota se eleva y cae a plomo, digamos, sobre el horizontal. Pero por la forma en que la pelota cayó, no fue posible que yo me pudiera defender de la carga misma, porque como yo la iba a tirar hacia atrás del arco, mi posición era más casi de costado hacia el arco y pensando en tirarla hacia atrás. Y en el momento que además yo tenía que esperar que la pelota bajara, o sea, no podía saltar antes, digamos. Y en el momento que yo esperaba que la pelota estuviera a la altura suficiente para sacarla sobre el travesaño, viene el jugador que me empuja, entonces ni siquiera alcancé yo a poder despegarme del piso. Yo tuve una actitud muy negativa, que fue haberle pegado una patada a uno después del gol. La hice sin pensar, pero lo que pasa es que vimos la injusticia tan tremenda que una vez a mí un general de Carabineros me dijo: Guillermo, por la patada que tuviste nos representaste a todos, me lo dijo en pleno centro de Santiago, nos representaste a todos los chilenos. Pero también pasó otra cosa muy rara, que fue lo que pasó con Sergio Ahumada. Ellos sabían que Sergio el Negro era una de las piezas claves nuestras, era uno de los jugadores más importantes también de Colo-Colo. Y recuerdo que en una jugada intrascendente, en el círculo central, el Negro Ahumada, por puntear una pelota, hubo un foul ahí innecesario, y el Negro Ahumada, por puntear una pelota y llevarla a 15, 20 metros, inmediatamente le sacaron la tarjeta roja y lo expulsaron. O sea, sin ni siquiera hacer foul, sin ni siquiera tener tarjeta amarilla. Entonces, rarísimo, porque en ninguna cancha del mundo te van a expulsar por puntear una pelota 10 o 15 metros más allá. Y eso lo llevó a que Sergio no pudiese jugar el partido de revancha acá en Chile, que era fundamental para nosotros. Coincidentemente, los árbitros llegaron acá al Hotel Carrera, donde nosotros estábamos concentrados, inclusive una pieza cerca de nosotros, en el mismo piso. Entonces conversamos con don Héctor, yo tenía mucha confianza con él. Entonces le dije: don Héctor, si está la posibilidad, están los árbitros acá, cerca nuestro, ¿por qué no le pagan? Páguele a los árbitros. Si después igual, ¿no es cierto?, usted va a gastar acá,
pero lo va a recuperar jugando la otra copa, que creo que eran como alrededor de $200.000, que era el premio que se ganaba por la copa final. Y me dijo, no, cabro, esto hay que jugarlo sanamente, dijo, aquí, ¿para qué vamos a gastar plata? Si igual podemos ganar en la cancha, con esto, pero aseguremos el partido. Y no quiso nomás. Y los árbitros, bueno, a raíz, yo me imagino, digo, estoy pensando muy malamente, pero creo que así la cosa. Fue tanto que los árbitros después se cambiaron de hotel. O sea, me imagino que como no vieron ninguna respuesta o ningún ofrecimiento, se cambiaron de hotel y se fueron a otro lado. Y ahí, bueno, pasó lo que tenía que pasar, inclusive aún más. Si después analizamos el partido que se jugó acá en Santiago, a Carlos Caselli le anularon un gol totalmente legítimo. O sea, sin necesidad quizás de arbitraje, ¿no es cierto?, podríamos perfectamente haber salido campeones. Te lo voy a recordar porque también me acuerdo muy bien. Estábamos jugando con Independiente. Yo ya había tirado un tiro en el palo en el arco sur. Una pelota por el sector izquierdo, que la tiene el Pollo. Y yo estaba aquí, al lado del punto penal. Y en el punto penal estaba Pavón. Y más allá estaban los centrales. Entonces, yo sé que el Pollo en algún momento va a meter un centro. Y el Pollo amaga una vez, amaga dos veces, mete el centro. Y Pavón, que estaba aquí, que se había cerrado con el negro más, parece, no alcanza, salta y la roza. Y la pelota viene por acá. Entonces yo la veo venir, la amortiguo, la bajo, le doy un toquecito. Y cuando me sale Santoro, yo nunca le pegué fuerte la pelota. Viene Santoro, yo le pego un toque por borde interno, tac, al lado allá. Golazo. Lo salgo gritando. Y el árbitro, que era el Perfilo, lo anula. Entonces, pero yo le digo al Perfilo, pero ¿cómo mierda lo hace? Fue un golazo. Entonces me da un beso en la cara, el beso de Judas, como le llamo yo. Y me dijo, Caselli, vos es offside. Mentira, si no estaba en posición de adelante, pues se ve en la imagen que estaba en posición de adelante. Y con ese gol nosotros éramos campeones de la Copa Libertadores, ¿no? Bueno, es un secreto a voces que en ese tiempo se usaban todos los recursos habidos y por haber para ganar la Copa Libertadores. Obviamente que a mí no me consta, pero si alguien me dice que en ese tiempo se compraban árbitros, yo lo creo a pie juntilla. Absolutamente tiene que haber sido así. Absolutamente. Se da eso de que una persona que encuentra a los uruguayos que tuvieron la tragedia en la cordillera, por lo tanto, el llevar el arriero allá y la gente uruguaya muy agradecida de que esa persona hubiese posibilitado el hecho de rescatar a esta gente con vida, eso pienso yo que tiene que haber sido, en el fondo, lo que se perseguía con eso. Y en Montevideo, una de las cosas que siempre me dio mucha bronca, decía, cumplimos, vamos a Montevideo y además llevamos al arriero catalán. ¿Pero por qué? Decía, ¿por qué? Si no, todos hemos cumplido, vamos a ganar la Copa, vamos, queremos ganar. Yo fui testigo cuando en Montevideo, en el tercer partido, le dicen a don Héctor, el partido de don Héctor hoy día cuesta $10.000 para el árbitro. Solamente hay que dejar el dinero en un lugar del hotel, en el casillero. Don Héctor dice no, si Colo-Colo va a ser campeón en la cancha, con sus méritos. El momento más triste para mí fue el tercer partido contra Independiente en Uruguay. Te digo triste porque me expulsaron en el alargue. Íbamos empatando 1-1. Con el empate nosotros éramos campeones de América por las diferencias de gol. Entonces fue la amargura más grande porque me expulsaron en un momento que no tendrían que haber expulsado. Cómo se dieron las cosas y yo creo que a lo mejor fui el gran culpable de que Colo-Colo no fuese el campeón de América.
Pero yo creo que a Colo Colo le faltó picardía, o sea, los argentinos eran muy duchos en términos de artimañas, de demorar el juego, de sacar ventajas. Sí, es un gol que generalmente hasta mis compañeros no me creen por mi manera de jugar. Generalmente mis compañeros incluso no me creen que yo no quise hacer un túnel saliendo. La verdad es que era algo que podía haber hecho habitualmente, pero en esa final no quise hacer eso. Simplemente no vi al jugador que venía a mi espalda y quise salir jugando porque simplemente no lo vi. Por ahí vino un rebote, una jugada confusa y salió el gol que nos hizo que Independiente fuera el campeón de América, pero la verdad es que hasta hoy en día mis compañeros creo que no me creen que yo no quise salir jugando ese balón. Terminó el partido y yo lloré. Hay lágrimas mías en el estadio de Montevideo, en Centenario de Montevideo, por la impotencia, porque sí, es el robo increíble, o sea, me carga tanto la injusticia que lloro. Lloro, no puedo hacer nada contra eso, no puedo hacer absolutamente nada. Después de jugar 3 partidos con ellos y ver que el equipo era, yo diría, derechamente superior al equipo argentino y no haberlo logrado, eso deja un sinsabor. La gente estaba loca, o sea, la gente se dio cuenta de lo que había acontecido, del robo, que, por decir la palabra, robo, que había acontecido, que nosotros éramos los triunfadores. De eso uno no vive, ¿sí? Pero que te queda un recuerdo tremendo, te queda, ¿sí? Yo creo que eso a todos nosotros nos tiene marcado. Digamos, el que no lo reconozca es falso. Falso, ¿sí? Quedamos muy, porque la gente estaba, como te digo, la autoridad, todos estaban felices, todo el mundo en el aeropuerto, no pasaba para acá, después del aeropuerto, todo el trayecto, pero era impresionante cómo estaba la gente. Que uno cuando se emociona, a mí se me pone la piel de gallina cuando me recuerdo eso, porque no es que uno vive del pasado, no, es que eso hay que sentirlo, hay que vivirlo, ¿estamos? Para poder expresarlo. Yo te digo, para mí es para un poeta. Igual nosotros como colocolinos, digamos, quedamos conformes con el desempeño del equipo. O sea, igual con el gusto amargo de no traer la copa, digamos, para Santiago. Pero sí un poco con el orgullo, con la satisfacción en aquel entonces de haber sido el primer equipo chileno que llegaba tan lejos y que había dado la pelea hasta el último minuto, que se había necesitado un partido de definición. Mira, yo creo que más que decepción fue protesta en general. Se admitió de un comienzo que nos habían echado el saco, que nos habían quitado una victoria o algo parecido. Fueron 3 robos del porte de un buque. Nos robaron en Avellaneda, nos robaron aquí en Santiago y nos robaron en Montevideo. Las imágenes lo dicen. Lo dijimos del primer minuto. En este instante, los aviones pasan sobre la moneda. Seguramente la van a ametrallar. Sí, Colo Colo retrasó el golpe. De todas maneras. Porque cuando uno lo hablaba con la gente, diferentes personajes de este país, dice, oye, sigan, que ustedes mantienen el país unido. Colo Colo era el único que mantenía a Chile unido. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. Puede haber sido, la verdad es que no estoy muy seguro de eso, pero sí puede haber sido de alguna manera que haya retrasado un poco, que haya demorado el golpe de Estado. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas.
Quizás será cierto, pero yo creo que algo de eso hay. Yo creo. Ahora, no sé si será cierto o no. Habría que haberle preguntado a alguien de la Junta Militar. Donde pase Don Benito para construir una sociedad mejor. Salvador Allende me dijo, Leonardo, sigan ganando, así mantienen al pueblo tranquilo, así mantienen el país preocupado de lo que estaban haciendo. Y eso es muy significativo. Si muchas autoridades dicen que retrasamos el golpe, a lo mejor por ese lado pudo haber sido. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Nos quedamos sin las dos cosas. Nos quedamos sin la participación social y el protagonismo que teníamos, y nos quedamos sin el equipo, digamos, que representaba un poco nuestros sueños y nuestra esperanza. Nosotros nos quedamos con el sabor a la victoria, yo creo. Nos faltó saborear la victoria. Pero igual somos felices, igual yo estoy contento, feliz, orgulloso de ser colocolino y de haberle dado tanta alegría a tanta gente, porque Colo Colo 73 ya quedó en la historia de Chile.